el origen, desenlace y las principales consecuencias de la crisis de 1994, desde las perspectivas económicas, políticas y sociales. La crisis económica de México de 1994, también conocida como efecto tequila, fue una crisis iniciada en México, provocada por la falta de reservas internacionales y trajo como consecuencias la devaluación del peso, una inflación, el colapso de la actividad económica, quiebras de las compañías, desempleo y deudas. Todo esto ocurrió durante los días de la presidencia de Ernesto Zedillo. Impactó en la misma región de México y en otros mercados emergentes. Este es un fenómeno que se conoce como efecto dominó, que ocurre cuando una bolsa de valores cae por una economía desbalanceada y arrastra consigo a las bolsas de otros países. 1994 fue un año terrible para la vida pública en México. Los mexicanos vivimos el asesinato de Luis Donaldo Colosio y de José Francisco Ruiz Massieu. También surgió el Ejército Zapatista en Chiapas, la crisis del peso y la entrada del Tratado de Libre Comercio con América del Norte. Todos ellos fueron fenómenos delicados para México, los cuales trajeron consecuencias que aún padecemos los mexicanos actualmente. Origen de la crisis. Desde finales de la década de los 60, cuando se dio una abrupta devaluación del peso mexicano, quedó claramente establecido el agotamiento del modelo proteccionista que había venido utilizando el gobierno. Posteriormente, los gobiernos de José López Portillo, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Zedillo, todos pertenecientes al mismo partido político PRI, que estuvo en el poder desde 1929, dirigieron a México hacia una apertura comercial de alguna manera indiscriminada, que llevó al país a caer en varias crisis económicas, las principales presentadas en 1976, 1982 y 1994. Todo comenzó en las elecciones de 1988, cuando gana Carlos Salinas de Gortari, y su llegada al poder reactivó de inmediato la economía con las medidas acertadas que tomó, como la apertura comercial, que trajo señales positivas de los inversionistas en México. Y con esto se incrementaron las exportaciones y la llegada de las capitales del exterior al país. Esta administración desapareció decenas de empresas públicas, firmó un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá y privatizó la Banca Nacional para dirigir los fondos a la infraestructura de México. Gracias a todo esto, se decía que México llegaría a ser un país primermundista. A finales de su sexenio, en 1994, Salinas inició un alto gasto en obras públicas, lo que se tradujo a un déficit histórico, y para mantenerlo emitió los llamados tesobonos, que son un tipo de instrumento de deuda que aseguraba el pago en dólares en vez de pesos. No obstante, era conocido que el peso estaba sobrevaluado un 20%, y esta vulnerabilidad se hizo todavía más grave por varias decisiones de la política macroeconómica de la administración de Salinas de Gortari. Acontecimientos que aportan a la crisis. El 1 de enero de 1994, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional toma San Cristóbal de las Casas en el estado de Chiapas y declara la guerra al gobierno de Salinas. Y este trata de establecer un diálogo inmediato con los rebeldes para llegar a una solución. Pero el 24 de marzo, durante un motín en Tijuana, asesinan a Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI, y unos meses después, José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, también es asesinado. Cuando el sexenio de Salinas estaba por terminar, tenía que elegir a su sucesor, y Zedillo fue elegido como candidato. Tomó posesión el 1 de diciembre de 1994. El 19 de diciembre de ese mismo año, tiene una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros, donde anuncia que tomará la decisión de devaluar la moneda, lo que causó que muchos extranjeros retiraran sus inversiones, agravando los efectos de la devaluación. A principios de 1995, la administración de Zedillo decidió establecer el sistema de libre flotación del peso, el cual llegaría a 7 pesos y 9 centavos por dólar en una semana. Cuando el dólar dejó de ser controlado por el gobierno, el peso perdió la mitad de su valor,
lo que ocasionó que las deudas en dólares no pudieran ser pagadas. Las decisiones de Zedillo, principalmente la de anunciar la devaluación a los inversionistas y la de establecer el sistema de libre flotación, fueron conocidos como el error de diciembre, además de los asesinatos y las guerras. La salida de la crisis. Estados Unidos intervino rápidamente comprando pesos del mercado para evitar una mayor depreciación de este. Sin embargo, esta medida no fue suficiente. El presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitó al Congreso enviar un paquete de rescate, pero diversos representantes del Congreso se opusieron. No obstante, se encontró una vía legal para enviar este rescate sin la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. El rescate consistía en $20,000 millones por parte de Estados Unidos, $17,000 millones del Fondo Monetario Internacional, $10,000 millones del Bank for International Settlement, $1,000 millones del Banco de Canadá y otros $1,000 millones de países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Brasil. Para 1996, la economía ya estaba creciendo y en 1997, México pagó por adelantado todas las deudas que tenía pendientes en ese entonces con los Estados Unidos. Efectos de la crisis. Se quitó 3 ceros a la moneda mexicana, pero el Estado justificó la medida como una estrategia administrativa. Ciertos países fueron afectados, entre ellos Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Perú y sobre todo Argentina, ya que sufrió una crisis nacional y generó una fuga de capitales, pero tomó medidas de austeridad para reducir el déficit de la cuenta corriente.